Hola, buenas noches. Mi nombre es María Paula Leal y junto con mi compañera Lady Brausil será un gusto darles a conocer los diferentes temas que debemos tener en cuenta en el sector público, sobre todo en el área contable. Bueno, es importante tener en cuenta inicialmente la estructura del Estado, el significado de Estado, las características que lo posee y entre otros conceptos. Bueno, iniciamos. El Estado es una forma de organización política la cual puede llegar a ser un poco compleja y muy común en la actualidad. Bueno, el Estado cuenta con una serie de subcategorías que son, iniciamos con el territorio definido. Bueno, el territorio definido es aquel espacio geográfico que está delimitado. La segunda, que sería la población, que son el grupo de personas que se encuentran en dicho territorio. La tercera, que sería el gobierno, que es el conjunto de instituciones que ejercen el poder sobre la población y son las encargadas de tomar las decisiones. Bueno, y por último está la cuarta, que sería la soberanía, que es la encargada, es la autoridad suprema para poder gobernarse a sí mismo. Bueno, continuamos con un pequeño ejemplo que se evidenció en la vida real y es la de la película de la Isla de las Rosas, en la cual se dio un gobierno formado de una presidencia del Consejo de los Departamentos. Bueno, la cual fue hecha en una plataforma artificial en el mar Adriático, más o menos a 500 metros de las aguas territoriales italianas. En el año 1968, dicha isla fue proclamada por su fundador, el ingeniero Bolognesi Guido Rosas, como un estado soberano. Lamentablemente, años más tarde, la isla fue destruida por los italianos, ya que no contaba para que fuera como un gobierno. Bueno, a continuación vamos a encontrar las características del estado. ¿Qué encontramos? Primero, lo que es la nación, que como su misma la palabra lo indica, es donde nace el individuo. La segunda es aquel amor patriarcal que siente el individuo donde nació o creció. La tercera es la república, que son las organizaciones del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos en un periodo determinado. En el Estado existen unas clases de vinculación para laborar. Bueno, encontramos la primera, que es la laboral contractual, que es aquella que corresponde a los trabajadores oficiales con esa clase de contratos, los cuales están vinculados por una relación contractual laboral. Además, cuenta con su propia legislación y sus derechos están consagrados en normas públicas. Bueno, es importante tener en cuenta que esta se maneja por mutuo acuerdo, o sea, que ambas partes pongan sus puntos y se llegue como a un punto de equilibrio respecto a las funciones. Y son aquellos trabajadores, se les denomina servidores públicos, que también son conocidos como trabajadores oficiales. La segunda es la legal o reglamentaria, que es aquella que regula el empleo público. Según la sentencia, un empleado público es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo. Bueno, los elementos que deben incurrir para que se admita que una persona desempeña un empleo público de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política. Bueno, es importante tener en cuenta que esa persona puede obtener los derechos que ellos derivan, en principio la existencia del empleo en la planta del personal, de la entidad, la determinación de las funciones propias del cargo y por último la existencia de la provisión de los recursos en el presupuesto para el pago de la labor que él emplee. Bueno, en esta ya se manejan las funciones y los procesos disciplinarios a dichos trabajadores. Bueno, esos trabajadores también son denominados como los servidores públicos, que también se les puede llamar como empleado público. Bueno, y por último
tenemos la que es la de prestación de servicios, también conocida como PS. Han establecido lo relativo a la vinculación mediante contrato de prestación de servicios. Esta clase de vinculación se encuentra regulada en la Ley 80 de 1993, en cuyo artículo 32 se señala que este tipo de contratos solo se puede celebrar con personas naturales con el fin de desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las entidades. Bueno, cuando no pueden ser realizadas por el personal de planta o requieran de conocimientos especializados para ser llevadas a cabo, incluso se consagró que podían ser contratadas verbalmente a dichas personas. Bueno, a esas personas se les denomina como contratistas, en donde se les asigna un contrato estatal. Bueno, en este tipo de contrato, la persona no tendrá como tal una subordinación ni tendrá que cumplir un horario. La persona debe cumplir con lo establecido o estipulado en el contrato durante el tiempo que se le indique, que también está referenciado en el contrato. Otro tema muy importante dentro del Estado es la estructura. Bueno, en este caso vamos a iniciar hablando sobre las ramas del poder público. Que encontramos primero lo que es la rama ejecutiva. Bueno, esta rama ejecutiva también está referenciada en el contrato. Otro tema muy importante dentro del Estado es la estructura. Bueno, en este caso vamos a iniciar hablando sobre las ramas del poder público. Que encontramos primero lo que es la rama ejecutiva. Bueno, esta rama ejecutiva está representada por el presidente de la República, quien es el encargado de planificar, impulsar el cumplimiento de las constituciones y las leyes. Su candidatura dura aproximadamente 4 años, junto con los ministros y directores de departamentos administrativos, quienes conforman el gobierno nacional. El gobierno nacional opera en sectores administrativos. Dicha división se establece como descentralización por servicios a través de entidades adscritas o vinculadas a los ministerios o departamentos administrativos. Bueno, el poder ejecutivo también está representado por la vicepresidencia, los ministerios y departamentos administrativos, quienes son los encargados de formular y adoptar las políticas o los planes generales, como también los programas y proyectos del sector administrativo que ellos dirigen. Bueno, la segunda, que diría la rama legislativa, bueno, esta rama está representada por el Congreso de la República y la integra lo que es el Senado y la Cámara de Representantes. Cada uno está conformado por una mesa directiva y organizado por comisiones. Bueno, la misión de ellos es formular leyes, mantener el control público y sobre el gobierno y reformar cada vez la Constitución. Y por último encontramos lo que es la rama judicial, que está integrada por las cortes y los tribunales. Su función es solucionar los conflictos que surjan entre el Estado y los ciudadanos o entre estos últimos. Hola, muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Lady Milena Brausín Arévalo. En esta oportunidad les voy a hablar un poco acerca de los organismos de control y pues que abarca toda la estructura del Estado. ¿Sí? Continuamos con los organismos. ¿Qué son los organismos de control? Son aquellos organismos a los que la Constitución Política les confía las funciones relacionadas con el control disciplinario, defender el pueblo y el control fiscal. Dentro de esta rama encontramos los que son la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público,
el Procurador General, los delegados, la Defensoría del Pueblo y agente del mismo Ministerio Público. Continuamos con la organización electoral. ¿Qué es la organización electoral? Bueno, es un conjunto de entidades encargadas de la organización de las elecciones, su dirección, vigilancia, así como lo relativo a la identificación de las personas. Dentro de esta rama encontramos lo que es el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría General del Estado Civil. Son como las que son las principales. La organización electoral es la encargada como de organizar, vigilar y vigilar de que las elecciones se practiquen o sean de una manera transparente, que no haya haber fraudes electorales, que en cada votación o cuando hay elecciones delegan unos testigos, unas personas que están a cargo de que la identificación de las personas sea la correcta, ¿sí? Continuamos con los órganos autónomos e independientes. Estas son aquellas entidades que tienen un régimen especial y autónomo. Pues dentro de esta rama está como el Banco de la República, la Comisión Nacional del Servicio, la Agencia Nacional del Espectro, la Comisión Nacional del Servicio, bueno, ya la dije, y la Comisión de Regulación de Comunicaciones también están dentro de esta rama. Bueno, continuamos con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Bueno, este es un sistema compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales que se pondrán en marcha de manera coordinada con el fin de lograr la mayor satisfacción posible con los derechos de las víctimas del conflicto armado. Básicamente este sistema es encargado de que, por ejemplo, hacer acuerdos de paz en este caso con las FARC, con el ELN, para brindarle como una seguridad a las víctimas o a las personas, puede ser pues para uno. Básicamente eso está o principalmente está compuesto. Bueno, uno de los temas que también abarcamos y vimos en clase durante el transcurso de esta materia es sobre el presupuesto nacional. Bueno, el presupuesto general nacional es un instrumento mediante el gobierno nacional asigna los recursos públicos a las entidades de orden nacional para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social. Bueno, dentro de este presupuesto nacional encontramos el plan financiero, que son las rentas, los ingresos y los gastos. También encontramos el plan anual de inversión, encontramos los presupuestos en rentas, los generales, y también encontramos el presupuesto de gastos, que son los gastos, inversión y pago de deudas. Es como lo principal, ¿sí? En el presupuesto nacional también encontramos unos principios, entre los cuales está el primero es la planificación, como dice la palabra, pues planificar los gastos antes de pasar el presupuesto. Segundo, encontramos la anualidad es, como bien lo dice también, es cada año desde el 1 de enero, ejemplo, 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024. También encontramos la universalidad. ¿Qué es la universalidad o a qué hace referencia este principio? Pues quiere decir que todos los gastos deben estar incluidos en el presupuesto. También encontramos la programación integral. La programación integral es que deben estar las rentas y los gastos en el presupuesto, o sea, deben estar incluidos las rentas y los gastos en el presupuesto. También encontramos la especialización, está la inembargabilidad, que los valores en el presupuesto no son embargables,
Y también encontramos las omestas presupuestal. ¿A qué hace referencia este? Es el presupuesto de renta y los gastos deben de crecer de manera considerable en el país. También encontramos unos estudios previos, que es el plan de necesidades, eh, saber qué tanta cantidad de dinero, se hace un estudio de mercado, la modalidad de selección o fuentes y los requisitos mínimos. Para esto es lo que lleva el certificado de disponibilidad presupuestal, que es como el primer paso. Lo que encontramos dentro del presupuesto es la RP, que significa el registro presupuestal compromiso. Después de terceras encontramos la obligación presupuestal y por último, la orden de pago del presupuesto. Eh, Básicamente eso es como lo que les conté es como, primero, cómo está constituido el presupuesto nacional; segundo, cuáles son sus principios y qué estudios previos se necesitan para poder solicitar o hacer uso de ese presupuesto. Uno de los temas que también abarcamos en clase, en el transcurso de la clase, es sobre los SIF-Nación, que significa Sistema Integrado de Información Financiera. Eh, Dentro de esto encontramos principalmente, pues iniciamos con la apropiación asignada, continuamos con el CDP, la apropiación disponible. El CDP, ¿qué significa? Es Certificado de Disponibilidad Presupuestal, que es un documento expedido por el jefe del presupuesto. También continuamos después con el RCP, que es la apropiación comprometida. Después continuamos con la apropiación obligada. Y por último terminamos con una orden, que es el pago, el pago presupuestal. También encontramos allí el rezago presupuestal. Bueno, ya para concluir acerca de la estructura del Estado y el presupuesto nacional, bueno, podríamos decir que estos dos son elementos fundamentales para el funcionamiento de cualquier país, ya sea acá en Colombia o en cualquier parte del mundo. Son pilares fundamentales. La estructura del Estado pues define cómo se organiza y se distribuyen los poderes públicos, y, y asegurando la estabilidad política y gobernabilidad. Eh, por su parte, también podemos hablar que el presupuesto nacional es una herramienta clave que refleja las prioridades del gobierno, permitiendo la asignación de recursos para el desarrollo económico y social. También podríamos decir que ambos componentes están interrelacionados con la estructura estatal, eh, efectiva, que puede facilitar la gestión eficiente del presupuesto, mientras que un presupuesto bien diseñado puede fortalecer las instituciones estatales y fomentar el bienestar de la nación y de la población. Bueno, pues podríamos decir que con un buen uso de la estructura del Estado y el presupuesto nacional, es esencial para promover la justicia social, el desarrollo económico y social de cualquier país en el que podemos estar hablando. Bueno, ya para finalizar, pues agradezco la oportunidad y la atención prestada. Pues el motivo principal de este video era pues darles a conocer sobre el conocimiento que adquirimos en el transcurso del primero y segundo corte de la materia de procedimientos contables en el sector público. Pues como ya mi compañera anteriormente les explicó, inicialmente pues el tema que vimos es el Estado. Después pues abarcamos el tema de la nación, la patria y la república. Después también nos fuimos al tema del Estado, que es el territorio, la población y la soberanía, que para que si existen los tres tipos, pues hay un reconocimiento internacional. También, como mi compañera les habló acerca de las clases de vinculación del Estado, la laboral contractual, la legal o reglamentaria, o la de prestación de servicios. También hablamos acerca de la estructura del Estado, ya como también nuevamente les confirmo que mi compañera les habló acerca de la rama legislativa, ejecutiva, judicial, y quien les habla, la rama, los organismos de control,
los organismos electorales y los organismos autónomos e independientes. Y también pues les hablé un poco acerca del tema final que vimos en el segundo corte, que es acerca del presupuesto nacional, cómo está constituido, cuáles son sus principios, cuáles son cómo es el paso a paso para poder solicitar y utilizar ese presupuesto. Y también les hablé un poco acerca de el sistema integrado de información financiera, que es SIF Nación. Agradezco mucho por la oportunidad, por la atención, por todo y muchísimas gracias. Es un placer. Hasta luego. Chao.